Padre bueno, gracias Señor por esta noche que nos permite reunirnos, gracias por tu iglesia Señor que ha tenido a bien reunirse para poder traer gloria a tu nombre Señor. Rogamos que tú puedas ayudarnos a entender lo que esta noche vamos a estudiar. Te suplico para que nos des entendimiento a todos Señor. Te ruego para que a mí me des la facilidad de poderlo explicar, pero que también la verdad que estudiemos esta noche también en mi vida sea aplicada, Señor, y podamos todos ser edificados y todos honrar tu nombre juntos como un solo cuerpo, como una sola iglesia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, antes de entrar de lleno a estudiar estos pasajes, quisiera que por favor veamos un breve recorrido de qué es lo que trata el libro de Romanos. De hecho, estábamos hablando con el hermano David y él me comentaba que han estado estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Pero para poderles dar digamos, antes de entrar de lleno al capítulo 7, quisiera que entendamos de qué trata el libro de Romanos. Y Pablo, en el capítulo 1, él hace una introducción y empieza a decirle a los ciudadanos de Roma, a los cristianos de Roma, que él quiere ir ahí y que está listo para presentarles el evangelio también a los que están en Roma. Luego recuerdan aquellos versículos famosos, Romanos 1, 16 y 17, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y les dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios. Es el único mensaje que puede traer la justicia de Dios al hombre. El hombre no es capaz de justificarse por sus propios medios, por lo tanto yo estoy listo para predicar ese evangelio. Y luego explica por qué es que el hombre no puede ser justo delante de Dios. Y a partir del versículo 18 de Romanos 1, él empieza a decir que el hombre detiene la verdad de Dios con injusticia y empieza a decir la realidad del hombre. Luego en el capítulo 2, Pablo empieza a mostrar que tanto el judío como el gentil no llenan o no satisfacen la justicia de Dios. Y ya en el capítulo 3 él dice, todos los seres humanos son injustos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, por lo tanto todos merecen la ira de Dios, y explica que la ira de Dios es justa. Y eso es un poco chocante para el ser humano, porque el ser humano generalmente, ¿qué pasa? Se siente bueno, se siente, no, ¿cómo me va a condenar a mí si yo soy tan bueno? Entonces es un poco chocante, pero Pablo dice, no hay ni justo, ni siquiera uno. Y luego explica en el capítulo 4 que incluso Abraham, el que se considera el padre de la fe, él fue justificado no por las obras, sino que por la fe. Y dice él que incluso Abraham fue justificado y necesitó ser justificado cuando no había ley. La ley no existía, dice, la ley vino con Moisés, dice Pablo, pero cuando Abraham fue justificado no había ley, pero necesitó creer. Por lo tanto, todo el ser humano necesita justificarse, y la única forma de justificarse, ya nos lo dice en el 3:21 en adelante, es por la fe en Cristo Jesús. Y vamos, si gustan, a Romanos 3:21, hermanos, para comprobarlo. Vean que dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo está diciendo, la justicia de Dios ha venido, es la misma justicia que estaba en la ley y en los profetas. Y noten en el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y dice Pablo, así es como se recibe la justicia de Dios, poniendo la fe en Jesucristo. Noten, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice en el 24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención realmente que es en Cristo Jesús. Entonces, aún Abraham necesitó creerle a Dios para ser justificado. Y ahora, si nos vamos hacia el capítulo 5, en el capítulo 5 Pablo empieza a dar una serie de beneficios que son para aquellos que han sido justificados por la fe.
Unos beneficios que no son para todos, sino solamente para los que han sido justificados. Y note cómo comienza Romanos 1:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ese es el primer beneficio. Ya no está enemistado con Dios, ya no es enemigo de Dios, ya no está destituido de la gloria de Dios como lo acabamos de ver, sino que ahora es amigo de Dios, ahora tiene paz para con Dios. ¿Pero por quién? Por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Luego también otro de los beneficios que Pablo va a decir en el 5:12 es que ya no estamos bajo la condenación de Adán. Dice, antes estaban en Adán, y Adán fue el que pecó, y con el pecado de Adán trajo ¿qué? Trajo muerte. Ahora están en Cristo, y Cristo ¿qué es lo que trae? Trae gracia y trae justicia. Y luego en el capítulo 6, del 1 al 23, Pablo da otro beneficio y dice que somos libres del poder del pecado. Y vamos al 6, hermanos, por favor. Romanos 6, y precisamente en el versículo 14, bueno, vean desde el 12, por favor, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿Por qué? En el versículo anterior, en el 11 lo ha dicho. Porque estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esa es otra realidad, otro beneficio de haber puesto la fe en Cristo Jesús. Pero a partir del 14, Pablo también empieza a afirmar algo y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y noten por qué, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está afirmando que el que ha puesto su fe en Cristo ya no está bajo la ley, sino que está bajo ¿qué? Bajo la gracia. Y él se anticipa, porque Pablo sabe que más de alguno va a decir, entonces puedo vivir como quiera. No, dice Pablo, vean en el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ni siquiera lo imaginen, dice Pablo. No significa que pueden pecar, que pueden vivir dando rienda suelta a sus deseos. Entonces, partiendo de esta afirmación, ahora vamos al capítulo 7, y noten que Pablo va a ampliar un poco más, va a dar una explicación un poco más amplia de lo que ha dicho en el 6, 14, 15. Pablo está diciendo ahora, por medio de una ilustración, por medio de un ejemplo, que noten que él ha dejado ha establecido una realidad en el 6.14 y ahora quiere explicar con el ejemplo del matrimonio, con una analogía donde la esposa permanece fiel al esposo mientras el esposo esté vivo. Ahí la esposa tiene que ser fiel al esposo. Si el esposo muere, dice, ella puede volver a casarse con otro. Por lo tanto, la ley le aplica si el esposo está vivo. Si el esposo muere, ella es libre, dice. Entonces, Pablo ocupa este ejemplo para explicarnos que lo mismo pasa con nosotros. Vean, por favor, hermanos, en el versículo 4, que del 1 al 3, Pablo está dando ese ejemplo, esa ilustración del esposo y la esposa. Pero en el versículo 4 dice, así también vosotros. Es decir, de la misma manera del ejemplo, ustedes también están obligados a ser fiel a la ley. Pero como ya no están bajo la ley, ya no están en esa obligación. Ahora están obligados a hacer ¿qué? A serle fiel al otro esposo que tienen, porque la ley ya murió. ¿Sí me voy a entender? Esa es la analogía de Pablo. Entonces, Pablo nos ofrece aquí 3 verdades de estar libre de la ley, o 3 realidades que aplican para aquellos que no están sujetos a la ley. Y la primera es que el que está libre de la ley le pertenece a Cristo, o ha llegado a ser de Cristo. La segunda es que el que está libre de la ley lleva fruto para Dios. La tercera es que el que está libre de la ley sirve porque es una nueva creación en el Espíritu. Y eso es lo que pretendo que veamos en esta noche. Y comencemos con el primero. Noten que el ejemplo que Pablo ha dado sobre los esposos
dice que la mujer queda libre, o la esposa, a mi esposa no le gusta que ocupe esos términos de marido y mujer, me dice, no, se oye muy feo, mejor el esposo y la esposa. Entonces, la esposa es libre cuando el esposo muere. Si ella se mete con otro hombre mientras el esposo está vivo, ¿qué es lo que está haciendo? Está quebrantando la ley, por lo tanto está pecando. Ahora Pablo dice, pero si el esposo muere, ella es libre, ella puede ir a otro hombre, puede estar con otro y no va a pecar porque la ley ya no le aplica. Bueno, eso es lo que ha pasado con el creyente, con el que ha puesto su fe en Cristo. Ya no le debe fidelidad a la ley, sino que se la debe ¿a quién? A Cristo. Y noten por favor conmigo en el versículo 4 que dice, así también vosotros, es decir, de la misma manera del ejemplo que ha dado arriba en los primeros 3 versículos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo, ustedes por haber sido justificados, por haber puesto su fe en Cristo, ya no le deben nada a la ley. Pero no solo nos dice eso, sino que nos dice cuál es el medio por el cual llegamos a ser libres de la ley. Noten cuál es el medio. Él dice, mediante el cuerpo de Cristo. Es por el sacrificio de Cristo que el ser humano puede llegar a ser libre de la ley. Noten en este versículo, hermanos, que Pablo dice, así también vosotros. Él se está refiriendo a sus lectores, a los que van a leer la carta. Luego dice, habéis muerto, lo está diciendo para ellos, para que seáis, también está hablando de ellos, no se está incluyendo Pablo, para que seáis de otro. Pero cuando en la última parte del versículo 4 ya él se incluye y dice, a fin de que llevemos, ahí ella se incluye en ese grupo. Y entonces, ¿por qué Pablo hace esta distinción? Porque él lo tiene claro. Quienes no lo tienen claro o no parece que lo tengan claro es su audiencia. Entonces él le dice, ustedes ya no están bajo la ley. Yo entiendo que no estoy bajo la ley, pero ustedes no. Pero la realidad es que todos debemos de llevar fruto. Entonces Pablo se incluye ahí. Ahora, Pablo nos dice cuál es el medio. ¿Cómo es que logramos ser libres de la ley? ¿Cómo es que la ley ya no se enseñorea de nosotros? Y él dice, por medio del cuerpo de Cristo. Es porque Cristo puso su cuerpo, porque a través de poner su cuerpo, él pagó el precio de nuestros pecados, pero también cumplió la ley por nosotros. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos hace libres de la ley. ¿Y en qué sentido nos hace libres? Es necesario explicar esto, porque no quiero que caigamos en el error de pensar, entonces quiere decir que yo no tengo que obedecer la ley. No, tenemos que obedecerla, pero ya al obedecerla ya no nos trae puntos, por decirlo así de alguna manera. ¿Para qué? Para ser justificados. Y ya lo voy a explicar con un ejemplo. No se trata de que ya no estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios, porque nosotros no debemos robar, ¿verdad? No debemos matar, no debemos codiciar. Esas cosas las tenemos que seguir haciendo. Entonces, ¿a qué se refiere? No se refiere a que la ley ya no la tenemos que obedecer, sino que ya al obedecerla no estamos tratando de alcanzar nuestra salvación. Y ahí hoy sí veámoslo como un ejemplo. Vean por favor Lucas 10, 25. Dice Lucas 10, 25, he aquí un intérprete de qué? De la ley. Era alguien que conocía la ley. Se levantó y dijo para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Noten que él era un intérprete de la ley y a pesar de eso él creía que él tenía que hacer algo para obtener la vida eterna. Y vean que Jesús conoce el corazón de esta persona y le dice que está escrito ¿a dónde? En la ley. Y él, ¿cómo lees? Le dice el Señor. Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y responde Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Demostrándole que era incapaz de cumplir eso. Entonces, noten que el hombre, este intérprete de la ley, en lugar de captar que él era incapaz de amar a Dios y de amar al prójimo, él le dice, noten el 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, como estaba consciente que no amaba a su prójimo, él dice: bueno, pero yo lo amo porque no sé quién es mi prójimo. Y ahí el Señor da la famosa parábola del buen samaritano. Sí. Ahora, ¿por qué quiero que vean este ejemplo, hermanos? Porque el hecho de que ya no estemos sujetos a la ley es porque no tenemos esa capacidad de justificarnos por cumplir la ley. Porque la palabra de Dios dice que si alguien se quiere justificar por cumplir los mandamientos, debe de cumplirlos todos. Y basta con ver estos dos para mostrar nuestra incapacidad de cumplir. Por lo menos, hermanos, yo estoy consciente de que muchas veces me cuesta amar a mi prójimo, que no es algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo. Entonces yo no estoy consciente de mi incapacidad para cumplir la ley. Entonces, a pesar de que no tenemos esa capacidad, ¿cuál es la solución que Dios ha provisto? Bueno, mandó a su Hijo, que él sí era capaz de cumplir la ley y de satisfacer la demanda de santidad de Dios. Y fíjense que no es que no estemos obligados a cumplirla o a obedecerla, porque de hecho los apóstoles continuaron enseñando eso, que debemos obedecer los mandamientos. Los apóstoles dicen lo mismo. Por ejemplo, Juan dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, por lo tanto, estamos obligados a continuar obedeciendo la ley. La diferencia es que yo puedo cumplir la ley, pero ya no voy a ganar puntos, ya no voy a ganar nada de salvación. Y ya vamos a ver por qué. Eso me recuerda de una mujer que sale en las redes sociales enseñando, que dice: Cristo ganó tu salvación, pero solo el 60%, el otro 40% lo tienes que ganar tú. Falso. No podemos hacer nada, no podemos ni siquiera agregar un 0.01% a nuestra salvación. Cristo lo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Pablo ha venido diciendo en todos Romanos. Ustedes son incapaces, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, no tienen la capacidad de obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios les ha provisto la solución. ¿Quién es? Enviando a su Hijo. Ahora, en 2 Corintios 5:21, Pablo dice que al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Noten para qué. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? A través de Cristo. No hay más, hermanos. Entonces, esa libertad que Cristo nos da de la ley nos convierte ahora en que hoy le pertenecemos a Cristo. Volvamos por favor a Romanos 7:4, perdón. Noten que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. Y luego dice: ¿para qué? O sea, es decir, la finalidad de haber sido liberados de la ley es esta: para que seáis de otro, para que lleguen a pertenecer ya no a la ley, sino a otro, aquel que resucitó de los muertos. Ahora ya no le pertenecen a la ley, sino que le pertenecen ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Eso nos convierte a Cristo en nuestro dueño, en nuestro Señor. Y noten que ahí dice que le pertenecemos al que resucitó de los muertos. Es decir, la muerte no puede arrebatarnos al esposo, como sí sucede en el ejemplo que Pablo dio arriba, del 1 al 3. Dice que el esposo muere y deja libre a la esposa. Bendito el Señor que este esposo no va a morir nunca. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Hermano, esto es hermoso, esto es precioso.
Noten la diferencia entre la ley y la gracia de Dios. La ley me quita el esposo, la gracia me da un esposo permanente. Y vayan conmigo ahí en Romanos 6. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Noten, Cristo no va a morir como el esposo terrenal, como la ley. Cristo y la unión con Cristo de su pueblo con él, ¿cuánto va a durar? De forma eterna, de forma permanente. Y es que esta condición, hermanos, de que ahora le pertenecemos a Cristo, nos capacita y nos da responsabilidad para llevar frutos. Y eso nos lleva a la segunda verdad o a la segunda realidad. Vean siempre en Romanos 7:4, dice de que no solamente nos ha librado de la ley y nos ha vuelto a Cristo, nos hace que pertenezcamos a aquel que resucitó de los muertos, sino que también hay otra finalidad. ¿Cuál es? Que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. El hecho de que ahora le pertenezcamos a Cristo nos da una capacidad que antes no teníamos, la capacidad de llevar fruto para Dios. Esto no solo implica que ahora estamos en capacidad de hacer lo que antes no podíamos, sino que también los frutos que ahora hacemos, Dios los acepta. ¿Por qué? Porque los llevamos por medio de Cristo. Amén. Vean por favor 2 Corintios 2, del 14 al 16. Dice Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre de triunfo en triunfo. ¿En qué? En Cristo Jesús. Noten, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor. ¿Pero de quién? De Cristo. Es por eso que Dios hoy nos acepta, es por Cristo que hoy Dios nos ve como olor fragante. Y dice en el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, es olor de muerte para muerte, pero a aquellos olor de vida para vida. Y noten que de manera que ahora nuestras buenas obras, cuando las hacemos, son aceptas delante de Dios, porque son las hechas en ¿quién? En Cristo Jesús. Pablo ha acusado al ser humano de que antes no le daba la gloria a Dios, de que antes, si gustan busquen conmigo ahí en Romanos 1. Vean Romanos 1:18. Primero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Toda impiedad y justicia ¿de quién? De los hombres. Esa es la realidad del hombre. Es impío, es injusto. Y detienen, por ser impíos e injustos, detienen con injusticia la verdad de Dios. Ahora, vean Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean el 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Eso es lo que el hombre hacía sin Cristo. Vean el 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quiénes? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Nos amamos nosotros antes que al Creador. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Ahora que ha venido a Cristo, ahora que ha sido justificado, las obras que hace para Dios son gratas. ¿Por qué? Porque las presenta por medio de Cristo, no por nuestros propios medios, sino que por los medios de Cristo. Entonces,
Y eso, hermano, ni siquiera es un don nuestro. Vayan por favor conmigo a Efesios 2. Efesios 2:10. Recuerdan que Pablo ha dicho en el versículo 8 que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces vean como nadie tiene de qué gloriarse. Ahora Pablo viene y dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Hoy el hecho de estar en Cristo nos da la capacidad de hacer buenas obras. Antes hacíamos buenas obras y que decía el Señor de las buenas obras, tus buenas obras son para mí como trapos de inmundicia. Ahora, estas buenas obras, como son a través de Cristo, Dios las ha preparado de antemano y Dios se agrada de ellas. Hoy lo que hacemos, como lo hacemos por medio de Cristo, Dios lo acepta y no lo hacemos para poder obtener la salvación, porque la salvación nos la otorga el Señor. Lo hacemos producto de que hemos sido salvados. Así que ahora que Cristo ha venido, somos capaces de llevar fruto, y no solo llevar fruto, sino que fruto agradable, un fruto que glorifica al Señor. Es esa unión con Cristo la que nos permite llevar frutos de santidad. Primera de Pedro 1, 16, 17, recuerdan que dice, sed santos porque yo soy santo. Sin Cristo no podemos tener santidad. Es a través de Cristo que podemos llegar a tener santidad. También, de acuerdo a Filipenses 1:11, hoy podemos llevar frutos de justicia. De acuerdo a Gálatas 5:22, hoy podemos llevar fruto espiritual, fruto del Espíritu. De acuerdo a Tito 2:12 al 14, nos enseña que la gracia de Dios nos ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vayan conmigo, por favor, allá a Tito, hermanos, para que lo noten ustedes también. Vean que dice 2:14, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos ha enseñado la gracia que se ha manifestado? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y en el versículo 15 dice que Cristo, nuestro Salvador, se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y noten qué, para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Vayan por favor conmigo a Tito 3:5 también. Bueno, leamos desde el 4. Tito 3:4 dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. Noten, ¿quién salvó? Dios, ¿verdad? Cristo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, porque ya Pablo lo dijo, no se puede salvar el hombre por sus obras. Pero sí dice que cuando nos transforma podemos hacer obras que hoy sí le agradan a Dios. Entonces dice, no por obras de justicia que hemos hecho, sino por su misericordia. Y noten, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, es decir, el Espíritu Santo, en nosotros abundantemente. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Entonces, a la luz de esta realidad que también Tito explica, hermanos, eso nos lleva a la tercera realidad. Vamos por favor a Romanos 7:6. Es el pasaje que estamos estudiando. A la luz de que Cristo nos ha redimido, noten en el versículo 6 que dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a quien estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu. Hoy estamos, porque tenemos al Espíritu, hoy podemos servir en una nueva vida. Esa palabra que dice régimen nuevo es la misma palabra que ocupa en Romanos 6:4, en donde dice que somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En nueva vida. Y allá en el 7:6 Pablo añade que esa vida nueva, ¿quién la da? El Espíritu. Noten, hermanos, veanlo ahí por favor conmigo, a fin de que llevemos fruto. Perdón, en el 6 dice
para que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquel que está unido a Cristo sirve ahora a sus hermanos, sirve ahora al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido regenerado y ha sido renovado por el Espíritu. Entonces la idea es que hemos muerto a la ley, pero ya no para vivir para la ley, sino que para vivir ¿para quién? Para Cristo. Porque hoy tenemos una vida nueva, una vida que ha sido producida por el Espíritu Santo. Y a la luz de esa realidad, Pablo afirma otra vez que el hecho de estar bajo el régimen del Espíritu no es, o que haber muerto a la ley y estar bajo el Espíritu no es una licencia para andar pecando, para andar viviendo bajo nuestros propios placeres. En Romanos 6, 21 y 22, Pablo dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, por producto de haber sido liberados del pecado, de haber sido transformados, de haber sido liberados de la ley. ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Y Pablo va a ampliar esto de que hoy somos nuevas criaturas, que somos criaturas que el Espíritu les dio vida, y Pablo en Romanos 8 lo va a explicar y lo va a ampliar más. Vean en Romanos 8.1 y dice: ahora pues ninguna, ¿cuánta condenación hay? Ninguna. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. O sea que si alguien quiere estar seguro que no tiene condenación, tiene que estar en Cristo. Y estos que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu produjo vida en ellos. Luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Noten, es una obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Así que noten que esa unión con Cristo también es debido a que Cristo ha resucitado. Vean Romanos 8.9, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Notan el enlace, vivir y el Espíritu, ¿verdad? Notan la relación que hay. Ya no viven según la carne, como antes. Hoy viven según ¿quién? El Espíritu, porque el Espíritu les dio vida. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No tienen el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y la justicia la hemos recibido de quién? De Cristo. Ahora vean en el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Y vean en el 11, hermanos, por favor. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Noten que la realidad o el final de un cristiano es que también va a resucitar como Cristo. Y eso es obra del Espíritu. ¿Recuerdan que lo dijimos antes? Que Cristo ya venció la muerte y por lo tanto es un esposo que no va a morir, y eso es lo que también le espera al creyente. Va a resucitar y va a vivir. ¿Y por quién? ¿De quién es la obra? Del Espíritu. Y Pablo eso ya lo dijo antes. Vean Romanos 1, por favor. Romanos 1:4 dice, está hablando de Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Y por qué? Por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo confirma que Cristo es el Hijo de Dios
porque Él lo levantó de los muertos y es lo que va a hacer con nosotros. Y esa es la realidad del nuevo creyente. Ya no está bajo la ley, ya no le obedece a la ley, ya no es fiel a la ley, hoy es nueva criatura. Pero Pablo dice que hoy servimos en el nuevo régimen, en una vida nueva. Y eso me lleva a que pensemos, hermano, analicemos nuestro servicio a Dios. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Lo hago porque es una actividad de rutina o porque realmente mi corazón se regocija en servir a los hermanos? Fíjense que hace poco salimos con mi esposa y nos encontramos a unos amigos de una iglesia donde nosotros asistíamos hace un tiempo, y nos contaba que ella lo dijo así en su palabra, dijo, prácticamente me arrebataron mi servicio. Y ella explicaba de que ella amaba servir y le dolió tanto que la quitaran del servicio, y a mí me hacía pensar. Quiere decir que a veces el servicio vale más que Dios. Amamos más servir que a Dios. Y ahí debemos meditar, ¿por qué sirvo yo? Sirvo para que me vean, para que noten, para que me alaben, o sirvo porque entiendo que somos todos un cuerpo y que nos tenemos que cuidar unos a otros, porque es una nueva, es parte del nuevo nacimiento. Antes, hermanos, éramos indiferentes a las necesidades de las personas. Hoy que somos nuevas criaturas no podemos ser indiferentes. Entonces, hermanos, hemos visto tres verdades de aquellos que han muerto la ley. Uno es que el que ha muerto la ley le pertenece a Cristo. Dos es que quien ha muerto a la ley, ¿cuál es? Da frutos para Dios, ya no para muerte, como dice Romanos, ¿verdad? Y tres es que quien ha muerto a la ley ahora sirve, porque es una creación del Espíritu. Y a la luz de estas tres realidades, hermanos, noten que estas tres realidades son producto de Dios. Ninguna es de nosotros. Es una obra completa en donde intervienen las tres personas de la deidad. Toda la Trinidad se involucra para salvar a los pecadores como nosotros. Toda la Trinidad se involucra para otorgarnos salvación. Y entonces, hermano, esta obra es tan perfecta porque la ha hecho la deidad, no la hemos hecho nosotros. Y quiero aquí que nos detengamos a reflexionar en nuestra salvación, porque lastimosamente en los círculos evangélicos se cree que nos acercamos a Dios por gracia, pero luego yo tengo que mantener mi salvación, yo tengo que cuidarla para no perderla. Y entonces quiere decir que la obra de Cristo me es completa. Noten que la obra es tan completa que intervienen las tres personas de la deidad y es tan perfecta que la salvación no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, sino que es una obra de Cristo completa, perfecta, que ha sido llevada a cabo por Dios. Y es esta enseñanza de que sí me puedo acercar al Señor por gracia, pero después yo la tengo que mantener, no es algo nuevo. De hecho, Pablo a los Gálatas les dice, han comenzado bien, pero van a terminar mal. Han comenzado por el Espíritu, pero van a terminar por la carne. Vean por favor conmigo Gálatas 3. Veamos. Pablo aquí bien fuerte porque le dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas que no tienen sentido. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y noten, Pablo sigue siendo bien tajante y le dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, esto no es nuevo. Los Gálatas se estaban desviando, decían, sí, queremos a Cristo, pero luego querían justificarse por obedecer la ley. Entonces, nosotros tenemos que obedecer la ley porque amamos a Dios, porque amamos sus mandamientos, pero no nos va a agregar nada más a nuestra salvación. La salvación ya la dio Cristo en la cruz. Y a la luz de esta realidad, hermanos, ¿acaso eso no nos debería llevar a que derramemos nuestros corazones delante de un Dios tan misericordioso, que se fijó en nosotros cuando no teníamos nada, no teníamos ningún motivo para darle para que Él se fijara en nosotros? ¿Acaso no debemos obedecer a ese Señor que nos ha librado de la ley y vivir para Él y ser fieles como a la esposa es fiel al esposo? Amén. Ahora que le pertenecemos y no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿acaso no deberíamos obedecer a nuestro Dios y someternos a Él y no reservar ninguna área de nuestras vidas, sino darlas todas a Él por completo? Los dejo con esa reflexión, hermanos. Que sea el Señor quien nos ayude a evaluar si estas tres realidades están en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu obra en la cruz, Señor, es tan perfecta. No necesitamos agregarle nada.